Muy buenos días a todos mis niños, niñas que desde la casa me están viendo hoy. Vamos a iniciar con nuestra primera clase del último trimestre, del tercer trimestre, primera clase de Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Y hoy, como me ven, están invitados a mi consultorio de aprendizaje en Ciencias Naturales. Hoy estamos aquí en la clínica del aprendizaje de la profesora Lisset y los invito a mi consultorio virtual. Estoy preparada con mi bata de médico y estoy con mi fonendoscopio listo porque hoy vamos a aprender un tema súper chévere. Vamos a convertirnos todos en pequeños médicos porque vamos a entrar en el cuerpo y vamos a entrar a conocer qué pasa y cómo funcionan nuestros cuerpos. El estándar número 4 del tercer trimestre nos va a permitir aprender precisamente cómo funcionan los sistemas de nuestro cuerpo, cómo se comportan y cómo le podemos nosotros ayudar a través de la buena alimentación, de la sana actividad física. Entonces, bienvenidos a este consultorio de aprendizaje. Y dispongámonos entonces para empezar a trabajar y empezar a entender mucho más acerca de lo que va a pasar en nuestro cuerpo. ¿Listo? Entonces, para eso, desde la semana pasada les había enviado el material, que es el módulo de guías del tercer trimestre. Vamos a tener lista a la mano la guía número 4, perdón, la guía número 7, la guía número 7 en la que vamos a trabajar una partecita con esta videoclase. Recuerden que al final de la clase les explico cuál es la evidencia que ustedes me van a enviar a través de agenda escolar, en la que vamos a tener unos días de esta semana para que puedan enviarla y entregármela como imagen. Recuerden que me envían capturas como imagen a ver estos médicos en casa que aprendieron con esta videoclase que hoy vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces, preparados y a iniciar. Les voy a compartir mi pantalla para que entonces puedan ver lo que yo voy a ir trabajando. ¿Listo? Recuerden que es importante que ustedes también tomen apuntes y lleven la secuencia de la guía que estamos trabajando. Entonces, estándar número 7. Describe el funcionamiento de aparatos y órganos que componen sistemas en el cuerpo humano, explicando las consecuencias del mal funcionamiento. Los contenidos programáticos que vamos a estudiar en esta guía los encontramos a continuación y entonces nos hacen una pregunta que tenemos que resolver en este camino junto con todos estos médicos que tengo en casa, futuros médicos que están trabajando juiciosos, aprendiendo en este consultorio de aprendizaje. ¿Cómo lleva a cabo mi cuerpo todas las actividades que realizo diariamente? ¿Cómo pasa eso? Entonces vamos a estudiar los aparatos de órganos presentes en el cuerpo humano, vamos a estudiar los órganos que componen algunos aparatos del cuerpo, vamos a mirar qué asociación hay entre los órganos del cuerpo humano y qué función cumplen. Vamos a estudiar los componentes del sistema nervioso, que es uno de los sistemas del cuerpo humano, y la función de los órganos de los sentidos en el cuerpo humano. ¿Para qué? ¿Cuál es la función? No solamente ver y escuchar y oler, no. Hay unas funciones mucho más profundas que vamos a empezar a entender. Entonces ustedes lo marcan en su guía y iniciemos entonces con la contextualización. Vamos al primer caso de los doctores que tenemos aquí en este encuentro. Vamos a ingresar a este enlace y en estos rengloncitos vamos a dar respuesta al caso que vamos a ver a continuación, que vamos a ir resolviendo entre todos. Preparadísimos, entonces me imagino ya ustedes con su guía y todo listo. Pueden parar el video o suspenderlo cuando ustedes consideren para que puedan tener todo listo y preparado para iniciar. Entonces, me voy para el enlace que yo ya tengo por aquí abierto y aquí estamos con los sistemas del cuerpo humano funcionan coordinadamente para que el organismo, en su conjunto, pueda desarrollar tareas tan complejas como dormir, jugar, comer, entre otras actividades que realizas cada día. Observa la animación y responde la pregunta. Bueno, entonces este doctor nos acaba de decir que para hacer todas las cosas que nosotros hacemos diariamente, que comer, que dormir, que jugar, que hacer actividades, que ver televisión, que escribir, todo eso necesita un trabajo conjunto de diferentes sistemas que trabajan en nuestro cuerpo. No es solamente los músculos para caminar o solo los huesos, no, hay un grupo y todos trabajan en equipo de manera permanente. Entonces vamos a estar atentos a la animación para ver qué nos van a decir, qué es lo que va a ocurrir. Niño.
Llegó, prendió la luz. Vamos a ver qué sigue. Comenzó a caminar, llegó a la mesa de su casa. Una manzana deliciosa, se la está comiendo. Vamos a ver qué viene ahora. Sigue avanzando por la casa. ¿Y ahora qué va a hacer? Ay, se sentó a mirar televisión, qué chévere. A descansar un poco de tanto trabajo. Bueno, ¿y ahora qué va a hacer? Va para el baño. Necesita evacuar las sustancias de desecho de su cuerpo. Listo, entonces vamos a ver entonces qué es lo que nos quieren aquí preguntar. Pregunta. ¿Qué sistemas intervienen en las diversas acciones? ¿Qué sistemas intervienen en esas acciones? A ver, ¿qué acciones realizó el niño? Entonces el niño llegó, abrió la puerta y prendió la luz. ¿Y por qué prendió la luz? Porque no veía lo que estaba pasando dentro de su casa. Prendió la luz y luego siguió avanzando por su casa, caminó hasta el comedor. Luego, ¿qué hizo? Ah, bueno, y luego después de comerse la manzana siguió caminando. Luego, ¿qué hizo? Se sentó, que miró televisión, escuchó, bueno, la música, el video, lo que sea. Y luego ya después de un tiempo el cuerpo le llamó para ir al baño, le avisó, le dio un aviso. Entonces, ¿qué sistemas? ¿Qué sistemas? Ah, pero ¿qué son sistemas? Pues es el conjunto de muchos órganos que trabajan para poder realizar esa función. Entonces, vamos a mirar por aquí en una Arrastra los herramienta. órganos a los sistemas correspondientes. Yo les voy a mostrar algunos órganos y a la par hay algunos sistemas para que ustedes en sus rengloncitos empiecen a escribir, bueno, qué sistemas de los que están aquí pudieron haber funcionado en ese trabajo. Entonces, por ejemplo, ¿será que utilizó el cerebro en alguna de las acciones que realizó? Si utilizó el cerebro en algunas de las acciones que realizó, quiere decir que usó el sistema nervioso. ¿Será que utilizó los pulmones en algún momento durante todo el recorrido? Sí, cierto, él nunca dejó de respirar, por lo tanto usó el sistema respiratorio. Bueno, ¿y será que cuando caminó utilizaría los huesos? ¿Los huesos de su cuerpo funcionaron? Sí, si no estaría como una babosa, así todo es como una gelatina, ¿no? Claro. Entonces utilizó su sistema locomotor. Y dentro del sistema locomotor recuerde que hay dos sistemas. Está, lo estudiamos el año pasado, el sistema óseo, el de los huesitos, y un sistema muy importante que le da sostén y mantiene el cuerpo en su lugar y es los músculos, claro, de lo contrario no hubiera podido caminar. Bueno, y yo vi también que él se comió una manzana, entonces si comió, utilizó también un sistema muy importante, utilizó el estómago, su órgano del estómago, utilizó un órgano aliado que es el hígado, órganos que trabajan a la par en el sistema digestivo, pero también evacuó unas sustancias, liberó unas sustancias, pueden ser en este caso sólidas, y utilizó el sistema digestivo. Entonces, con esto podemos dar respuesta a Haz nuestra clic en cada elemento pregunta. activo y obtendrás información. Bien, muchas gracias. Entonces, ¿qué hizo este personaje? Este personaje realizó varias actividades y en todas hizo uso de órganos y sistemas en su cuerpo. En todas, ¿sí? Por lo tanto, aquí tendríamos que estar escribiendo en estos rengloncitos qué órganos fueron o qué sistemas fueron los que utilizó este personaje en este caso. Que la pregunta es, ¿de qué sistemas hizo uso en las acciones que realizó? Entonces podemos mencionarlos ahí algunos de los sistemas que conocimos. Listo. Vamos entonces ahora al glosario. ¿Y qué vamos a hacer en el glosario? En el glosario vamos a encontrar, por aquí al glosario, vamos a encontrar una lista de diferentes órganos. Algunos de ellos los hemos estudiado desde el año pasado, cuando estudiamos órganos del cuerpo humano. Vamos a ver, a recordar esos términos como para familiarizarnos con esos términos y mirar cada cual a dónde pertenece, ¿sí? Bueno, ¿y ese órgano de dónde es? ¿De qué sistema? Entonces aquí tenemos apenas 4 sistemas, son 11 en total, 11 sistemas en el cuerpo humano.
Nosotros no vamos a estudiar los 11, vamos a estudiar 5, ¿bien? De los 5 aquí ya hay 4. Entonces vamos a mirar cuáles órganos o cuáles partes pertenecen a cada sistema para empezar a familiarizarnos con el vocabulario. ¿Listo? Yo les voy a ayudar y ustedes también allá conmigo me van trabajando. Entonces, por ejemplo, tenemos ano. ¿El ano qué? El ano es una parte fundamental del sistema digestivo y es el punto final donde termina el tubo de 7 metros que inicia en la boca y finaliza, así como hay una boca, una entrada donde ingresan los alimentos y se empiezan a transformar, hay una salida en donde se excretan aquellas sustancias que ya no son útiles para el cuerpo porque ya fueron, se les absorbió todos los nutrientes en el proceso digestivo. Y el ano es el punto en donde finaliza, entonces él pertenece al sistema digestivo. Bronquiolos, ay, cuando ese le dio como bronquitis, bronquiolos, ¿eso de dónde será? Del sistema excretor, que elimina sustancias, del sistema circulatorio, en donde circulan sustancias en el cuerpo, respiratorio, parece ser que es del respiratorio, ¿cierto? Bronquiolos. La laringe, la que nos permite hablar, pronunciar nuestras palabras, cantar. La laringe pertenece al sistema respiratorio porque hace uso del aire para poder emitir esos sonidos. La uretra, un conducto del sistema excretor urinario y es por donde se elimina la orina. Entonces, el conducto por donde sale la orina es un tubito que se conoce con el nombre de uretra. Pero tiene un par de amigos ayudantes que vienen desde el riñón, 2 conductos que vienen desde el riñón trayendo la orina, que es la excreción ya de líquidos que ya no sirven en el cuerpo. La nariz, ¿de qué sistema será? Será del respiratorio. Los capilares, ¿qué serán los capilares? Pues el capilar es la finalización entre los vasos sanguíneos, es decir, los conductos por donde la sangre viaja en todo nuestro cuerpo. ¿Y a dónde llegan? Pues es que se ramifican tantas miles y miles y miles y miles de veces que llegan a pequeños lugares dentro del músculo, la piel, los huesos y termina convirtiéndose en unos punticos muy pequeñitos que a veces nosotros los vemos que se enrojecen cuando de pronto nos rozamos o nos rascamos mucho y aparecen unos punticos rojos. Ahí tenemos los capilares y son los que llevan la sangre finalmente hacia el punto donde necesita. Arterias. Entonces un vaso sanguíneo muy potente, muy poderoso y muy grueso que lleva la sangre rica en oxígeno desde el corazón hacia el resto del cuerpo, porque hay alguien que tiene que encargarse de llevarla por un conducto donde debe llevarse. Intestino, entonces tenemos 7 metros de intestino enrolladitos, muy bien enrolladitos, porque nosotros no somos, imagínense que fuéramos tan grandes como el intestino de nuestro cuerpo, pero estirado, mediríamos más de 7 metros de estatura, ¿no? Imagínense. La vejiga de orina, entonces la vejiga de orina estará en el sistema excretor, el hígado que secreta sustancias importantes para poder descomponer los alimentos, los bronquios que también son las terminales respiratorias de nuestro cuerpo, intercambiadoras del oxígeno que inhalamos y el gas carbónico, el estómago del sistema digestivo, el esófago del sistema digestivo. Las venas están aquí con las arterias, también circulan sangre rica, sangre que ya ha perdido el oxígeno y que va de vuelta a recargarse. La faringe, que también es del aparato respiratorio. La faringe, que ya es del aparato digestivo, porque la faringe es el conducto de lo que llamamos garganta, lo que ya va directamente pasa el alimento por la garganta, que es como el intercambiador, digamos, le hace un intercambiador entre el sistema respiratorio y el sistema digestivo, ¿bien? Ya luego más adelante entraremos más profundamente. Recuerden que aquí lo que estamos mirando es vocabulario, palabras nombres de órganos y partes del cuerpo que vamos a empezar a conocer y a familiarizarnos con ello. Riñones, entonces los riñones están en el sistema excretor, ellos son los que trabajan duro, aseando la sangre para que se mantenga muy limpia. Los dientes del sistema digestivo, la tráquea es un tubito muy importante por el cual nosotros conectamos nuestro aparato respiratorio superior a nuestro aparato respiratorio inferior, que es la nariz, todo lo que encontramos aquí
nuestro aparato respiratorio superior, y lo conecta a través de un conducto que se llama tráquea con el pulmón. La lengua, para comer, para hablar, bueno, la lengua del sistema digestivo. El corazoncito del sistema circulatorio, los pulmones en el sistema respiratorio, la boca del sistema digestivo, pero también trabaja con muchos otros. Listo, muy bien, lo hemos hecho muy bien. Entonces, la idea es que entendamos que son muchos los órganos que trabajan y aunque tengan nombres independientes y trabajen colaborando en sistemas independientes, ellos nunca trabajan solo, ellos trabajan en equipo, trabajan como equipo y entre todos se ayudan. Yo luego les voy a enviar este enlace interactivo para que ustedes también jueguen y lo practiquen y luego les digo cuándo me lo enviarían de evidencia. ¿Listo? Entonces, vámonos nuevamente a nuestra guía porque aquí nos vamos a leer un ejercicio y ustedes van a ir colocando de todos esos órganos que nosotros ahorita vamos a hablar, vamos a escribir los nombres de 6 órganos que identificamos en el esquema. Voy a ponerle otros órganos más y tú vas a escribir 6. ¿Cuáles? Los que quieras. Los que quieras, los que tú quieras. Te escribes 6 órganos y enfrente la idea es que tú me escribas y ese órgano, ¿dónde está? Ese órgano está en el sistema respiratorio, en el sistema digestivo, en el sistema circulatorio, en el sistema excretor, ¿en qué parte está? ¿Listo? Entonces tú me escribes aquí el órgano y en qué parte está, o si quieres de pronto decir algún dático pequeñito que hayas memorizado, que hayas de pronto guardado en tu memoria sobre ese órgano que acabamos de ver. ¿Listo? Entonces, vamos a ver, aquí ya hay unos órganos, ¿no? Que ya les hablé de algunos. Entonces vamos a ver estos. Entonces, primero, ya pulmones. Entonces, mire, aquí están los 2 pulmoncitos en el cuerpo de la niña. Dato importante y curioso, nuestros pulmones, los 2, no son del mismo tamaño. Nuestro pulmón derecho, la manito derecha, algunos de los que escriben con la mano derecha, entonces, bueno, su pulmón derecho es más grande y su pulmón izquierdo es un poco más pequeño, pero usted dirá, profe, pero yo no los veo cuando toman las radiografías y toman esas imágenes, jamás yo los veo uno más grande, más pequeño. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el corazoncito se abre campo dentro del pulmón izquierdo. Y entonces el pulmón izquierdo, ¿qué hace? Pues le guarda un huequito para que el corazón quede ahí metido entre el pulmón. Y entonces, por eso, aparentemente se ven como del mismo tamaño. Pero realmente nuestro pulmón izquierdo es más pequeño porque tiene que guardarle un espacio para que encaje como un rompecabezas perfecto y quede metido dentro del pulmón izquierdo. Entonces, nuestro corazón está ahí, metido dentro del pulmón izquierdo. Interesante, ¿no? Entonces, digamos que, por ejemplo, una lesión, una afectación en el pulmón izquierdo es un poco más delicada que la del pulmón derecho. ¿Por qué? Porque pues tiene ahí de vecino inmediato al corazón. Bien, entonces otro órgano, el corazón, importantísimo. Mira, aquí apareció, pero apareció con toda su red de conexión circulatoria en el cuerpo, venas y arterias ahí. Corazón bombea 4.5 litros de sangre por minuto. En promedio, nuestro cuerpo, todos los humanos, todos los humanos, sin importar si es uno que mide 2 metros con 50 o un humano que mide 70 centímetros de altura, todos en promedio gozamos de tener entre 4.5 litros hasta 4.8. Ese es el promedio de cantidad de sangre en el cuerpo. No hay más, no le cabe más sangre. No. Dice, pero profe, pero entonces es más grande, ¿por qué se ve tan grande? Ah, porque lo que tienen grandes músculos, huesos, grasa, agua almacenada. Pero el promedio en sangre es eso, no hay más, no porque sea más grande tiene más sangre y porque es más pequeño menos sangre, ¿no? No, en promedio es eso. Un bebé recién nacido está entre los 4 litros de sangre. Y el corazón hace que esa misma cantidad, digámosle promedio 5, digamos 5 litros, ¿listo? Como para cerrar el número. Digamos que esos 5 litros todo el tiempo se mueven en el cuerpo, o sea, eso se recicla permanentemente, se recicla. Y en un día es capaz de bombear, es capaz de hacer mover hasta 6.480 litros. O sea, los mismos 5 litros multiplicado la cantidad de veces que pasa por el corazón. No es que tengamos 6.000 litros, no. No, la misma cantidad se mueve y se mueve y se mueve.
cerebro, el año pasado lo estudiamos, el cerebro es capaz de procesar imágenes completas en tan solo 13 milésimas de segundo, o sea, 13 milésimas y ya ha capturado miles de imágenes y ya las tiene ahí, miles, en 13 milésimas. Estómago, mira, aquí lo vemos en la parte media del tronco de esta niña. Tiene la capacidad específica, pero su tamaño aumenta cuando comes. Es decir, él tiene un tamaño regular, pero cuando comes él se infla como cuando inflamos una bombita. Entonces, por eso a veces comemos demasiado y sentimos como que ya no me cabe más. Ay, bueno, entonces hay que controlarlo también. Los riñones, entonces, son 2 saquitos del tamaño de sus puños. A ver, hagan así sus puñitos. Y así son de grandes los riñoncitos suyos. Ese par de riñones se encuentran en la parte de la espalda baja, su espaldita, en la parte baja de la espalda. Y ahí se encuentran con una función importante y es que tienen forma de frijol, pero no son del tamaño de un frijol. No, 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 no. Son del tamaño de sus puños. Y producen 2 litros de orina al día. 2 litros de orina en un día. Eso es el promedio de la cantidad de orina que debemos producir naturalmente. Y la piel que recubre todo nuestro cuerpo. No solamente, recuerden que la piel no solamente es esta que vemos afuera, la piel también está en cada órgano interno de nuestro cuerpo, en cada capa que protege la piel interna de nuestro cuerpo. Entonces, la piel es un órgano el más grande que tenemos y contiene más de 182 tipos diferentes de bacterias. Pero acuérdense que hay bacterias buenas también. Entonces, 182 tipos, no 182 bacterias porque serían demasiado pocas. 182 tipos diferentes de bacterias sobre nuestra piel, tanto interna como externa. Bien, entonces ya tenemos el primer ejercicio, entonces puedes retomar, colocar cuáles los órganos que quieras, escribir datos curiosos o a qué sistema pertenecen. ¿Listo? Vamos entonces a hablar del primer sistema y es el aparato circulatorio. Vamos a seguir la lectura, vamos a ver un videito que nos va a explicar esto mismo que está escrito aquí. Lo vamos a escuchar en un videito, entonces ustedes pueden ir siguiendo aquí la lectura o resaltar aquellos datos que usted dice, oye, importantísimo, este dato lo voy a resaltar. Listo, ustedes pueden hacerlo y vamos a ir siguiendo la lectura en la guía de estas 2 partecitas del recurso, ¿bien? Entonces yo quiero girar la guía aquí para que podamos verla mejor. Pero entonces, a ver si puedo correr un poquito esto para acá. Creo que no me va a dejar girarla. A ver, rotar hacia la derecha. ¡Ay, sí! ¡Qué juicioso! Perfecto, entonces vamos aquí a qué es el aparato circulatorio y vamos al video que les dije que a continuación vamos a desarrollar y ver. Bueno, entonces pilas, muy atentos. Los aparatos del cuerpo humano, el aparato circulatorio. Emilia, ¿te has preguntado cómo lleva a cabo tu cuerpo todas las actividades que realizas? Como sabes, el interior de tu cuerpo está formado, además de muchas otras cosas, por diferentes estructuras que cumplen funciones determinadas llamadas órganos. Sin embargo, estos órganos no funcionan de forma independiente. Todos se organizan y trabajan en conjunto formando un aparato. Estos aparatos cumplen funciones específicas que permiten el funcionamiento de tu cuerpo. El cuerpo humano está formado por muchos aparatos. El aparato circulatorio es uno de ellos. ¿Qué es el aparato circulatorio? El aparato circulatorio se encarga de distribuir el oxígeno y los nutrientes por todo el cuerpo. Además, recoge los productos. Entonces, ¿de qué se encarga el aparato circulatorio? Distribuye. Distribuye. Es como, imaginémoslo como una analogía. Es como las carreteras de un país, de una ciudad, que permite el movimiento de todas las sustancias, tanto ricas en nutrientes, o sea, tanto buenas, como también aquellas que necesitan recogerse para salir a desecho del cuerpo. Entonces, el sistema circulatorio tiene unos ayudantes importantísimos que ya vamos a ver a continuación, que son los que viajan dentro de esos cantidad de tubos que vemos ahí. Esos que vemos ahí en esa imagen son poquitos, porque realmente son muchos los que nosotros tenemos, muchos, pero aquí se ven poquitos, ahí como para que los entendamos. Pero hay 2 tipos de carretera, digamos así. Unas que van a llevar esos nutrientes ricos a todo el cuerpo, que son las que vemos de color rojo y se conocen como arterias,
pero hay unas que se encargan de recoger y de devolver otra vez hacia el corazón, van desde los órganos, desde las partes hacia el corazón para buscar nuevamente cómo recargarse del nutriente que ha sido absorbido a través del sistema que le ayuda, que es el sistema digestivo, o el sistema respiratorio que también le aporta oxígeno. Entonces vamos a seguir escuchando. Vamos por aquí. Se encarga de distribuir el oxígeno y los nutrientes por todo el cuerpo. Además, recoge los productos de desecho que se generan durante el funcionamiento normal del cuerpo. Recoge los productos de desecho, entonces él tanto lleva como recoge por esas carreteritas. Todo esto se transporta a través de la sangre, un tejido líquido que en el humano es de color rojo. Bueno, entonces, ¿y cómo ocurre eso? ¿Quién? Bueno, listo, si todas esas venas y arterias son las carreteras, entonces, ¿quién es el que lo hace? Pues la sangre, esos 4.5 litros de sangre, que es el único tejido humano en estado líquido, que son miles de millones de miles de millones de células que viajan ahí vivas y que cada una de ellas es como si fuera un bus, como si fuera un carro, ¿sí? Y dentro de cada una de ellas, ella va cargando ahí y lleva la carga. ¿Pero qué es la carga? La carga puede ser nutriente, la carga puede ser oxígeno, la carga puede ser de pronto un medicamento que se inyectó en el cuerpo para que la persona esté mejor. Entonces, ahí dentro de cada celulita va llevando la carga y la va llevando hasta todo el cuerpo, hasta todo el cuerpo. Pero de la misma manera, por el otro conducto que vemos de color azul, devuelve y entonces ya recogimos allá el desecho, entonces ahora se viene por el otro camino. Y está formado por varios tipos de células. Los glóbulos rojos son los encargados de transportar el oxígeno. Los glóbulos blancos son los encargados de... Entonces, les decía ahorita que tenemos tres tipos, les decía que tenemos esas células que se encargan de llevar como si fueran los carritos, como si fueran los bucecitos, ¿listo? Aquí tenemos los más grandes, digamos que llamémosle a estos los camiones. Entonces, estos son los camioncitos de transporte de oxígeno. Ellos ahí son células que han perdido su núcleo. Una celulita es la mínima unidad de vida, o sea, la cosa más pequeña viva que existe en la naturaleza. Y estas células que se conocen con el nombre de glóbulos rojos son cientos de millones metidos en un líquido transparente que es el plasma sanguíneo. Entonces, cuando nosotros nos toman una muestra de sangre y usted ve un líquido rojo, y dice, pero yo veo un líquido rojo, yo no veo ninguna pepitas. Lo que pasa es que son tan pequeñas y son tantas que se diluyen y se dispersan dentro del líquido transparente, que es el plasma sanguíneo, y por eso lo vemos rojo. Como si, por ejemplo, en un vasito de agua diluyéramos una aromática de un colorante, con un colorante. Y entonces el colorante está ahí, lo que pasa es que no lo podemos ver disperso entre el agua, pero está ahí y forma pequeñas moléculas del mismo. Entonces, los glóbulos rojos son esos bucecitos que llevan dentro, llevan aquí, en esos huequitos que vemos por dentro. Ellos pierden el núcleo, pierden el centro, se sacrifican y se sacan el núcleo cuando van saliendo y ahí meten el oxígeno, ahí meten el gas carbónico que nosotros exhalamos, ahí lo meten, o el oxígeno para llevarlo hasta a la parte del cuerpo que lo necesita, o el nutriente que necesitan transportar, pero principalmente en este caso es oxígeno. Ellos son los transportadores de oxígeno y gas carbónico, ¿listo? Entonces, ellos son los más grandes. Cuando a nosotros nos hacen una muestra de sangre y necesitan medir la cantidad de estos globulitos que tenemos, entonces meten nuestros tubos de sangre en una máquina que gira como la lavadora, así, a mucha velocidad, muchas revoluciones, gira, y hace que en la parte de abajo del tubo quede, digamos, este es el tubo, entonces toda la parte de abajo quedan amontonados, ahí los glóbulos quedan todos apretados y el resto para acá es un líquido transparente como el que estamos viendo, y eso es lo que se conoce como plasma, que es el líquido en el que están metidas las células sanguíneas, y en la parte de abajo se encuentran todos los glóbulos ahí amontonados, estripados, apretados, y de ahí es que toman las muestras para mirar nosotros cómo estamos, de aquí abajo, del centrifugado.
Bien, entonces vamos a seguir escuchando qué más células hay. Bueno, entonces tenemos una que llaman glóbulos rojos y son los transportadores de oxígeno y gas carbónico. Los glóbulos blancos son los encargados de defender al cuerpo de diferentes enfermedades. ¡Ay, qué chévere! Entonces aquí tenemos, miren, ahí lo tenemos representado. El glóbulo blanco es como el ejército de defensa de nuestro cuerpo. Y aquí tenemos, mire, parece que fuera un coronavirus, parece que fuera un virus ahí. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace el glóbulo blanco? Ellos son menos, ¿no? Menos que la cantidad de glóbulos rojos. Mira, aquí tenemos una imagen fotográfica de un microscopio que visualiza cómo parecen esponjitas. ¿Qué hacen ellos? Ellos capturan el virus que se ha metido en la sangre y lo abrazan y lo abrazan y lo absorben hasta que lo convierten en desecho. ¿Bien? Y eso lo hacen con todos los agentes extraños o bacterias que entren a nuestro cuerpo. Ellos la atacan. Por eso cuando nosotros enfermamos, entonces nos toman una muestra de sangre y si este batallón se ha incrementado, o sea, se ha multiplicado más de lo normal, entonces es un indicador de que la persona tiene un agente patógeno dentro de su cuerpo, es decir, tiene un organismo que se metió y que está causando problemas y que dentro del cuerpo hay una guerra. ¿Y quiénes están batallando? Los glóbulos blancos contra el agente patógeno que está haciendo daño. Y entonces esa guerra, ¿qué hace? Entonces cuando se han escuchado que se puso caliente esta situación, pues ¿qué pasa? La reacción de nuestro cuerpo es fiebre, fiebre. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué hay fiebre? Porque hay un agente que se metió en nuestro cuerpo, está viajando por todo el sistema circulatorio y está causando problemas, pero gracias a que tenemos este batallón de defensa fuerte, porque nosotros nos alimentamos bien, porque hacemos actividad física, porque comemos vegetales, verduras, frutas, de todo lo sabroso y entonces ellos se ponen fuertes, resistentes. Y entonces ese batallón logra acabar con el agente patógeno que entró y sanamos. Sanamos. Entonces, nuestro cuerpo tiene cómo él defenderse. Lo que pasa es que tenemos que estar preparados para cuando el agente llegue. Entonces, nuestro cuerpo tiene que estar fuerte, fuerte, muy, muy fuerte para que tenga ese batallón listo defendiendo en el momento que lo necesitemos. Cuando no estamos enfermos, sí hay glóbulos blancos, pero son vigilantes, mirando a ver qué pasa, que por ahí no haya nada. Pero cuando enfermamos, este batallón blanco se incrementa. Y ese es el indicador de que los médicos miran para identificar si hay una infección por algún agente externo, un virus, una bacteria. Bien, entonces sigamos aprendiendo. Ya tenemos dos, los defensores y los transportadores, que son los glóbulos rojos. Sigamos. Y las plaquetas que permiten la coagulación de la sangre cuando sufres una cortadura o te raspas la piel. Bien, entonces. Durante la coagulación, la sangre se torna espesa y evita su pérdida cuando se genera una herida. ¿Cuál? Bien, entonces vamos y se me pasó. Entonces, ¿qué hacen estos que parecen aquí como unas ramitas blancas? Aquí los tenemos mejor ubicados. Si se dan cuenta, ellos pinchan los glóbulos y arman unas cadenas entre glóbulos rojos. ¿Y qué es lo que hacen? Sucede que cuando hay una herida, una lesión, cuando se rompió la carretera, entonces viene tránsito. Y entonces dicen, a ver, vamos a arreglar aquí la carretera. Entonces vienen rápido los reconstructores de la carretera. Y entonces llegó y empezaron a tapar el hueco para evitar que se vayan a salir por ahí los carros o que ponen los conos, algo así, en la vida real. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, en el mundo de las células sanguíneas, las plaquetas están pendientes todo el tiempo, son súper chiquiticas, son aún más pequeñas y las células normalmente son pequeñas y los glóbulos rojos son pequeños, ellos son aún más pequeñitos y ellas están pendientes que no haya ninguna ruptura en los vasos sanguíneos ni en ningún lado. Entonces, cada vez que nosotros, por ejemplo, nos cortamos, nos raspamos, herimos nuestra piel, entonces se abren unos capilares pequeñitos. Si la herida es muy pequeña, pues se ven unos punticos rojos y empezamos a sangrar por esos punticos. Pero inmediatamente salen las plaquetas y dicen, aquí, tapemos el problema. Entonces empiezan a romper, así como lo vemos acá, mire, pinchan, los glóbulos blancos comienzan a pinchar los glóbulos rojos e inmediatamente liberan un líquido que es un coagulante.
lo que hace es que solidifican el glóbulo rojo y forman como unos tapones con los glóbulos rojos, que es como una carchita a la que nosotros vemos que a veces les gusta escarnársela y rompérsela, que no deben hacerlo. Entonces, ese taponcito sirve para que se cierre la herida y vuelva a regenerarse esa parte de la piel que se dañó, o ese vaso sanguíneo, o ese capilar que se dañó, para que continúe la circulación de los glóbulos rojos por el camino que deben seguir. Entonces, para eso están las plaquetas. Entonces, cuando, por ejemplo, se disminuyen las plaquetas, el riesgo es que este tubo que vemos que es un pedacito de tubo, mire, todas las paredes del tubo, esta línea que vemos como Cuando de se color genera una herida, rosadito, ¿cuáles son los principales? ese rosadito, entonces está recubierta por plaquetas. ¿Por qué? Porque ellos tienen que estar pendientes que por ahí no se vaya a salir nada. Pero cuando nosotros, por ejemplo, sufrimos alguna enfermedad como dengue, ¿sí? Que algunos es transmitido por un mosquito, por un zancudo. Entonces, ¿qué pasa? Las plaquetas, que son estas células, se disminuyen. Y si se disminuyen demasiado, entonces queda la sangre susceptible a que se pueda salir por cualquier huequito. Y entonces empiezan a sangrar las encías, empieza a sangrar la piel al apretarse, cuando ya es demasiado la disminución de plaquetas, cuando es demasiada. Pero cuando pues todavía no, pues no se ven esos rasgos, ¿no? Bien, entonces vamos a seguir mirando el video. ¿Cuáles son los principales órganos y estructuras del aparato circulatorio? El aparato circulatorio está formado por el corazón y los vasos sanguíneos. El corazón es el principal órgano del aparato circulatorio. Es musculoso y hueco. Entonces, principal aparato del sistema circulatorio. Como les decía, él está encajado en uno de los dos pulmones. Entonces, está metido dentro del pulmón izquierdo y que le abre espacio para que quepa. Pero desde ahí, él es hueco, él es un músculo, pero él es un músculo que por dentro no tiene nada, está huequito. Y por dentro se encarga de mover toda la sangre con ese movimiento que hace permanente. Lo que hace es que permite que se mueva la sangre. Voy a mostrarles aquí la animación. Y aquí tenemos el sistema, el corazoncito. Entonces tenemos el corazoncito, así lo vemos externamente, por fuera es un huequito. Entonces ustedes dirán, ¿esto azul por qué? Porque sucede que recuerdan que así como hay conductos que sacan la sangre del corazón y la llevan hacia el resto del cuerpo, pues hay unos conductos que vienen a traerle al corazón la sangre para que vuelva a pasar por el pulmón y vuelva otra vez y se oxigene, se recargue del oxígeno que tomamos al respirar. Entonces él tiene unas entradas y unas salidas. Aquí tenemos las venas, que son de color azul. Las venas normalmente siempre son de color azul, mientras que las arterias siempre son de color rojo. Es una de las arterias más importantes de nuestro cuerpo, la arteria, la aorta, y se ramifica para todo el cuerpo. Es como la carretera principal. Y las venas cava superior e inferior que vienen. Esta vena viene de la cabeza y de la parte superior del cuerpo, y esta viene de la parte inferior recogiendo la sangre desoxigenada. Y por aquí tenemos el corazón dividido. Entonces, por dentro, ¿cómo es? Pues, ¿cómo hace para que si entran al mismo lugar? ¿Cómo hace para que no se revuelva la sangre? ¿Cómo hace para que esta sangre que está llena de oxígeno no se revuelva con esta que no? Entonces sucede que nuestro corazón por dentro está dividido en dos cavernas, en dos partes principales. Entonces tenemos una sección, digámosle así, la sección del lado izquierdo y la sección del lado derecho. Entonces, en la sección del lado izquierdo, que es esta que estoy aquí mostrándole con el mouse, tiene dos espacios, unos ventrículos y unas aurículas. Y del lado izquierdo, el lado derecho también, unas aurículas y unos ventrículos. Entonces, digamos que las aurículas es por donde llega y los ventrículos es por donde sale. Entonces, se da cuenta que aquí hay una división, mire, un pedazo de músculo que parte el corazón por dentro en dos. Entonces, ¿el corazón está partido? Sí, nuestro corazón está partido. Nosotros tenemos nuestro corazón bien partido, bien dividido. Tiene que ser así, porque si no se nos mezclaría la sangre. Y
el hecho que no se mezcle la sangre hace que nosotros tengamos una facultad que muchos otros animales no tienen, y es que somos capaces de regular nuestra propia temperatura de nuestro cuerpo. Nuestra temperatura no es igual a la del ambiente, ¿sí? Nosotros estamos todo el tiempo a una temperatura calienticos adentro, pero eso se debe a que nuestra sangre está completamente dividida, no se mezcla. Mientras que, por ejemplo, animalitos como el cocodrilo, como las serpientes, como los reptiles, ellos no tienen esto bien partido. Entonces, ¿qué pasa? La sangre se mezcla aquí y entonces ellos no pueden controlar su temperatura bien y tienen que depender, y por eso se van y se asolean para ver si cogen un poquito de calor, porque no pueden controlar su temperatura. Entonces, aquí tenemos, acuérdense, las entradas son las aurículas y las salidas son los ventrículos. Entonces hay derechos, hay izquierdos, pero hay puertas. Mire, las puertas se llaman válvulas. Entonces aquí tenemos unas puertas, las dos válvulas, la del lado derecho y la del lado izquierdo, y tenemos estas venas que vienen y traen sangre al pulmón. Mire, todo es como una tubería de conexión entre lo que está afuera y lo que está adentro. ¿Listo? Entonces vamos a volver a la animación del video para que terminemos con claridad lo que estábamos viendo acerca del video. ¿Listo? A ver. Está ubicado en la cavidad torácica y se divide en 4 cavidades. ¿Sabías que late más de 100.000 veces al día? Es el encargado de mantener la sangre en movimiento y llevarla a diferentes partes del cuerpo. Los vasos sanguíneos son diferentes conductos a través de los cuales fluye la sangre. Juntos forman una red compleja. Los vasos sanguíneos son de 3 tipos. Las arterias encargadas. Entonces, aquí tenemos, ¿qué es lo que nos dicen como vasos sanguíneos? Vasos sanguíneos son las tuberías que llevan la sangre por todo el cuerpo, la llevan y la traen. Entonces, la primera, ya habíamos hablado, que son las más gruesas, y son las arterias. Ellas son gruesísimas porque como el corazón lleva tanta fuerza con su impulso, pues tienen que ser gruesas para mantener la fuerza del corazón, porque el corazón es muy fuerte. Entonces llevan la sangre por ahí. De llevar sangre con oxígeno desde el corazón hacia todos los órganos del cuerpo. Desde el corazón hacia los órganos. Entonces ellas son las que van, las que llevan. Ellas son las que tienen pulso. Entonces cuando nos toman a nosotros el pulso, entonces lo que nos toca no es una vena, lo que nos toca es la arteria, porque la arteria lleva el pulso del corazón, lleva pum, 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 pum. Lleva la fuerza del corazón. Las venas encargadas de transportar la sangre cargada de dióxido de carbono y de otros desechos que se generan por el funcionamiento del cuerpo desde los órganos hacia el corazón. Las venas, entonces las venas se ven de un color como azuladito, como moradito. ¿Y por qué? Ellas son más delgadas, mucho más delgadas, y ellas devuelven nuevamente al corazón la carretera que va inversa, y devuelven al corazón esa sangre que ya fue utilizada en alguna acción en el cuerpo, en hablar, en pensar, en mover el brazo. Entonces esa sangre ya fue utilizada, ese oxígeno que viajaba en esa sangre ya fue utilizado y necesita ir por más. Entonces se devuelve inmediatamente a ser recargado en el pulmón, a recargarse en el pulmón, porque es que va al corazón, que es como la terminal, ¿sí? El corazón es como la terminal, pero del corazón tiene que ir al punto de recarga, que es el pulmón, el que le recarga. Pero vuelve otra vez a la terminal y ahí arranca otra vez. ¿Listo? Y los capilares que comunican a las arterias con las venas. Hablábamos al inicio de los capilares. Entonces, ¿qué son? Pues es que como las arterias son primero muy gruesas y luego se empiezan a ramificar miles y miles y miles, y luego las venas igual miles, hasta que llegan y se conectan, son tan pequeñitas, pero tan pequeñitas, y se conectan y se llaman, aquí a este punto ya no se llaman arterias, se llaman arteriolas. Arteriolas, o sea, arteriolas, son chiquiticas. Y lo mismo, las venas ya no se llaman venas, sino vénulas, o sea, son supremamente pequeñas. Entonces, cuando las vénulas y las arteriolas ya se unen, o sea, ya en este punto, estas ya no son ni arteria ni vena, sino vénula y arteriola, cuando ya se unen, entonces forman un capilar, que es a donde llegan. Entonces el capilar, cuando usted se raspa un poquito y se ve un puntico rojo, pues ese puntico rojo que usted se está viendo, eso ya es un capilar. Ese es este lugar, a donde termina llegando la sangre que necesitaba ahí ese pedacito de piel para que se regenerara, o para que funcionara, o para que naciera el pelo, para que lo que sea que pasara. Entonces ahí se gastó y se devuelve ahora otra vez camino hacia el corazón, a la terminal, y nuevamente a ser oxigenado. El trabajo coordinado de todos estos componentes permite el buen funcionamiento del aparato circulatorio.
vamos a conocer acerca de otros aparatos del cuerpo humano. Bien, muchísimas gracias. Muy interesante su explicación. Entonces ahora vamos a pasar. Esto que acabamos de ver está aquí en la página número 2 de nuestra guía. Y ahora nos vamos a la evidencia 1 que encontramos. Vamos a ver si logro rotar otra vez. Rotar y rotar. Y entonces nos encontramos aquí. Vamos a completar este ejercicio con respecto a lo que acabamos de estudiar. Entonces, ¿qué vamos a ubicar en este sistema que es el esquema del sistema circulatorio humano? Entonces vamos a ubicar, voy a ubicarme aquí que tenemos el ejercicio, voy a entrar a activar. Los sistemas de... Qué rico es comer. Devórate una de estas frutas haciendo clic y encontrarás una situación que deberás resolver. Vamos a comer en la roja. ¿Listo? Luego de leer el problema que escogiste, selecciona la o las respuestas que más te representen desde el menú desplegable. Utiliza la máquina interactiva para ponerlas a prueba. Bien, entonces vamos a ir a la máquina interactiva que nos va a ayudar. Escoge de la siguiente lista el sistema que quieres observar. Fíjate en los datos que te entrega la máquina. Esto te ayudará a resolver tu problema. Entonces vamos al sistema circulatorio. Entonces aquí a quién tenemos. Principalmente entonces vamos a ubicar el corazón. Ustedes tienen que ubicarlo allá en su ejercicio. Entonces ubican el corazón, le sacan una flechita, ubican el corazón. Ya sabemos que es ese órgano musculoso que se encarga de bombear la sangre hacia el resto del cuerpo. Él es el que mantiene su movimiento a través del latido cardíaco, llamamos el latido, tiene dos partes, el latido tiene la diástole y la sístole, que son movimientos más fuertes, el otro es más suave. Tenemos entonces las arterias, todas las que vemos de color rojo son las arterias, están señaladas hasta la principal, la arteria, la aorta. Todas las que vemos de color rojo son arterias, entonces tú puedes ubicarla donde quieras. Yo aquí, por ejemplo, ubiqué la arteria aorta, que es la más importante, la ascendente y la descendente, que es esta que baja, que es la de color rojo. Esos son vasos sanguíneos, vasos con V. Pero también tenemos las azules, que son las venas con V, y está una de las venas más importantes que trae la sangre del cuerpo, recoge la sangre y la vena cava. Es una vena muy importante también en el cuerpo, recoge sangre de todos los lugares, es como la carretera más importante que recoge la sangre ya desoxigenada, la vena cava. Entonces, ¿qué ubicamos? Corazón, arterias y venas. Y en conjunto todos estos, todos se llaman vasos sanguíneos, todos. Y vamos a buscar uno pequeñito, a ver, vamos a buscar un capilar, a ver, un capilar, ubícalo donde quieras, puede ser aquí en la cabeza. Entonces, tú puedes ubicar aquí, sacar una flechita y recuerda que el capilar es la unión que tenemos entre las vénulas y las arteriolas. Cuando ya se unen, forman capilares. Mira, aquí en los pies también vemos muchos capilares, en los brazos, donde ya es la unión y la terminal entre las dos. Bien, vámonos entonces ahora al ejercicio del corazoncito, en el que vamos a ubicar algunas de las partes, tanto externas como internas de nuestro corazoncito. Las vamos a ubicar aquí en el ejercicio. Entonces ustedes pueden ingresar al enlace y realizarlo tomando captura del ejercicio en el enlace, o hacerlo aquí a mano también, como quieran. Ustedes pueden hacerlo de las dos maneras posibles. ¿Listo? Entonces ya tenemos punto 1 de evidencia, punto 2 de la evidencia. Entonces aquí ya les puse, o lo hacen con el recurso o lo hacen aquí a mano, como quieran. Entonces es el mismo recurso que yo tenía por aquí abierto, con el que les había explicado ahorita el ejercicio. Entonces se llama evaluación. Pues aquí ya están todas las partes que ustedes van a ubicar dentro del corazoncito, las partes tanto internas como externas del corazoncito.
Bien, entonces vámonos a el sistema digestivo. Vamos a hablar también hoy del sistema digestivo, quién es y cómo funciona este sistema tan importante. Entonces vamos a escuchar la siguiente animación que nos van a hablar del aparato digestivo. Son 7 metros de intestino desde que inicia en la boca hasta que finaliza en el ano. Vamos a escuchar entonces atentamente la animación. ¿Qué nos tiene al respecto para hablar sobre eso? Entonces voy a cerrar esta y nos vamos para el aparato digestivo. Entonces, recuerda que todos trabajan coordinadamente. Vamos al aparato digestivo. Entonces, este aparato digestivo, como lo vemos, inicia en la boca con la ingesta de los alimentos. Ahí los dientes tienen una tarea muy importante y es triturar. Ellos como la trituradora del alimento. Entonces, por eso es tan importante masticar muy bien, porque ahí inicia la primera fase digestiva. La primera etapa de la digestión inicia en la boca. Si no masticamos bien y no ensalivamos bien el alimento, pues el proceso le va a quedar mucho más difícil al estómago. Entonces, tenemos que masticar muy bien y ensalivar muy bien. No es ensalivar no es tomar agua o tomar el líquido junto con el alimento sólido. No, 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 no. Usted con su saliva, ensalivarlo y masticar muy bien para que se logre esa descomposición correctamente en la boca. Después tragamos, eso no está mal dicho, tragar es llevar desde la boca y la lengua tiene una tarea importantísima, mire. Pasemos saliva y la lengua hace un movimiento peristáltico, es un movimiento, ayuda al movimiento peristáltico, o sea, mueve hacia atrás el bolo alimenticio, ya se transformó porque ya no es comida lo que está en la boca, al ensalivarse empiezan las primeras reacciones químicas en el alimento y se transforma en una primera etapa que se conoce como el bolo alimenticio. Entonces el bolo alimenticio llega y es tragado y llevado a la segunda etapa, que es la faringe. Les hablaba que es el intercambiador, es el conector entre el esófago, que es el conducto que desciende hacia los intestinos, y un conducto alterno que tiene y que cierra a través de la epiglotis para evitar que el alimento pase al sistema respiratorio. Por eso a veces nos atoramos cuando comemos y hablamos al mismo tiempo o tomamos agua y a veces no se cierra bien, entonces se nos atraviesa aquí en este ladito y entonces produce una tos intensa o a veces se nos atraviesa el bolo alimenticio o una parte de comida ahí y entonces eso puede producir asfixia. Es importantísimo saber atender cuando está ocurriendo eso porque puede la persona morir por asfixia simplemente porque estaba comiendo y se atoró. Entonces, aquí es un conducto diferente, es alterno, eso es como si estuvieran, empieza un mismo tubo, pero del mismo tubo sale uno que es el esófago y el otro que es la tráquea que va hacia el sistema respiratorio. Entonces, ese músculo es un canal recubierto que pasa hacia el esófago, que ya es el tubo que sigue descendiendo. Entonces aquí vamos hacia el esófago, el bolo comienza a descender por el esófago y hay un movimiento peristáltico permanentemente ahí. Los músculos del esófago se mueven, haciendo que el bolo descienda hasta llegar a un saco que se conoce con el nombre de estómago. Y en el estómago lo están esperando una cantidad de ácidos importantísimo, el ácido clorhídrico o ácido clorhídrico, que es el que produce la piel, la capa superficial de unas glándulas que tenemos en el estómago y que empiezan a descomponer el alimento y trabajan juiciosamente en descomponer el alimento, pero tiene unos ayudantes, ese ácido, esos jugos gástricos, no solo los produce el estómago, tiene unos ayudantes, unos órganos ayudantes y es el hígado que trabaja ahí, que es una bolsa muy importante que la vemos acá, trabaja para que se produzcan estos ácidos y todo lo que llegue al estómago se descomponga rápidamente y las paredes del estómago están recubiertas por miles de millones de capilares. Capilares, ¿recuerdan capilares? Capilares que son esos terminales que van y entonces empiezan así como una aspiradora a succionar los nutrientes y empiezan a succionar los nutrientes, ¿pero para qué? Pues para ser llevados hacia el resto del cuerpo. Recuerden que el conducto de transporte de sustancias es los vasos sanguíneos de la sangre y la sangre que va a través de ellos. Entonces,
empiezan a succionar todo lo que es rico en nutrientes y lo llevan al riñón y empiezan a prepararlo y a listarlo listo para poder llevarlo al resto del cuerpo y, bueno, todo preparado. Y así es que funciona. Así es que todo lo que comemos es llevado directamente a la sangre, pero porque en el estómago se trabaja ya para desintegrarlo y poder absorberse de verdad los nutrientes. Por eso es que cuando todo lo que tú comes, todo lo que ingieres, va directamente a la sangre, pero es gracias a que todas esas paredes del estómago, todas, y no solo el estómago, de todo el intestino, están recubiertas por miles de millones de capilares que hacen esa tarea. Aspirar y succionar todos los nutrientes que han llegado ahí. Ellos están pendientes a ver qué llega para poder absorberlo. Y los jugos gástricos trabajan en esa tarea. Entonces, vámonos luego al tubo digestivo. Entonces, aquí es donde decimos que tenemos 7 metros desde donde inicia hasta donde termina, y aquí tenemos de esos 7 metros, aquí por lo menos hay 6 enrollados ahí. Y entonces comienza una primera etapa por la primera parte del intestino delgado. Y entonces, ¿qué ocurre en todo este rollo aquí que a veces le llaman vulgarmente tripas? Aquí ocurre una etapa que se conoce como la etapa de absorción. Aquí, en esta etapa de absorción, ahí es donde más se concentran los capilares en absorber nutrientes. Es aquí, en este sector del intestino, donde más se concentra en la absorción de nutrientes. Y en desdegradar los alimentos completamente a su máxima expresión hasta que llegan por fin a convertirse en verdaderos nutrientes para el cuerpo. Es aquí donde se realiza la tarea más ardua de absorción de nutrientes para ser llevados al resto del cuerpo. En el estómago ya inicia, pero aquí es donde más se trabaja esa función. Y finalmente, después de ese recorrido en el intestino delgado, llega una carretera muy ancha, muy gruesa, que se conoce con el nombre de intestino grueso. Y el intestino grueso ahora comienza a preparar todo lo que ya no sirvió, todo lo que quedó desecho después de haber absorbido todo el nutriente, después de se absorbió todo eso que se comió, que se convirtió en esa masa, bolo alimenticio, luego pasó a ser kilo, luego a ser quimo, se transformó hasta de nombre, imagínense. Y con esa mezcla de ácidos y sustancias que le llegaron y que las mezcló el intestino, entonces ahora el intestino grueso que está aquí se encarga de quitarle la mayor cantidad de humedad posible, le extrae la mayor cantidad de humedad, de mojado, llamémosle así, y lo empieza a secar para convertir algo que conocemos como materia fecal o desechos fecales o heces fecales. Entonces, es a través del intestino grueso, en ese recorrido, donde comienza a sacar todos los desechos sólidos, o sea, lo que llamamos popó, lo que llamamos materia fecal, excreción. Eso es liberado a través del intestino grueso y finalmente sale de nuestro cuerpo a través de un pequeño orificio que se llama el ano. Es expulsado cuando tenemos la intención de evacuar la materia fecal de nuestro cuerpo, entonces sale a través de un conducto que se llama el ano. Y ese es el recorrido, dura 24 horas en ejecutarse el recorrido pleno. Cada 24 horas es el recorrido pleno, completa 7 horas de absorción completa y el resto es recorrido por el intestino. Bien. Entonces, vamos ahora sí a nuestra guía. Después de haber atendido esa explicación, vamos a ir al tanque matemático porque vamos a ubicar de todas las partes del cuerpo que hemos estudiado, vamos a ubicarlas aquí en el ejercicio del tanque matemático. Vamos a ver si es estos son los procesos de digestión. A ver si es este, espero que sí sea así. Entonces, vamos a ubicar los órganos que estudiamos aquí en el aparato digestivo. ¿Listo? Entonces, la idea es empezar a colocar los nombres en cada uno de los lugares. Entonces, empecemos por los fáciles. Entonces, boca, aquí tenemos la boca, luego tenemos la faringe, que es la garganta, donde es el intercambiador para llegar hacia el esófago. Bien, luego llegamos a mire, venimos bajando, bajando, bajando y entonces el bolo alimenticio llegó aquí al estómago, listo, llegó al estómago
y después del estómago empezó a ser atacado el alimento por unas glándulas que trabajan, amigas, y es el hígado que libera una sustancia muy importante para las grasas, todas las papas fritas y todo eso que usted se come frito, carne frita, hamburguesa frita, todo lo frito, entonces con aceites, este señor hígado es el que pobrecito le toca durísimo. Ayudar a ver cómo libera sustancias junto con el páncreas que está aquí abajo también, y ellos liberan unas sustancias que ayudan a degradar todas esas sustancias que usted le echa al cuerpo y que él le toca mirar a ver cómo resuelve, porque él no se puede quedar con eso ahí. Y entonces él intenta liberar una gran cantidad de ácidos a jugos pancreáticos para que se diluyan todo ello y poder absorber de verdad lo que es importante, lo que necesita. Intestino, luego entra el intestino delgado, mire, sigue su camino a los 6 metros aquí, 5 metros de intestino delgado, absorberse todos los nutrientes y finalmente llega al intestino grueso para que sea evacuado. Uy, pero se nos olvidaron unas importantes, no me soplaron. En la boca, recuerden que se ensaliva, ¿no? En la boca, que es la primera etapa en la que empieza el proceso de ensalivación, entonces están las glándulas salivales debajo de la lengua. Yo quiero que vayan y miren, se miren debajo de la lengua. Hay 2 huequitos debajo de la lengua y por ahí sale la saliva. Está por aquí abajo, las glándulas salivales debajo de la lengua encuentran las glándulas salivales. Este ejercicio es el que ustedes van a hacer aquí, lo pueden hacer interactivo, capturar pantalla del ejercicio y mandármelo o hacerlo aquí en la misma guía de la descripción. Vamos entonces a mirar sobre el punto 2 que tiene aparato digestivo. Vamos a completar estas oraciones de acuerdo a lo que ustedes, si no les voy a ayudar, ustedes la van a hacer. En el mismo recurso interactivo lo van a responder completando las oraciones de acuerdo a todo lo que hemos hablado, quiénes son los que trabajan en cada una de las funciones. Lo van a hacer ustedes con estas mismas palabras, van a completar estas oraciones y finalmente nos vamos a las etapas de la digestión. Etapas de la digestión, aquí lo tenemos, entonces esta sí me voy con ustedes a trabajar con ustedes en las etapas de la digestión. Entonces, en las etapas de la digestión, déjenme ver si está aquí y si está de una vez, lo hacemos juntos. Bien, entonces, en las etapas de la digestión, entonces ya veíamos que primero inicia en la boca, las glándulas salivales, luego se viene al estómago, el estómago termina en un sector que se llama el píloro, aquí tenemos, luego se viene hacia el intestino delgado y entonces el alimento ya no se llama bolo alimenticio, sino ahora se cambia y ahora se llama quilo porque está inundado por sustancias del páncreas y del hígado. Y aquí es donde empiezan a absorberse los nutrientes, entonces los vasos sanguíneos se encargan de eso. Luego viene a la absorción, mira, ahí está atacado un vaso sanguíneo, un vaso sanguíneo está atacando a una parte del intestino delgado, absorbiéndole el nutriente. Y finalmente, la formación de las heces, que es la excreción. Listo, entonces, quiero aquí ya estudiamos estos órganos. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Entonces, la primera etapa. ¿Qué tenemos en la primera etapa? ¿Quién interviene en la primera etapa? Entonces, vamos a poner que aquí está la boca. Entonces, es la primera etapa, ocurre la digestión en la boca. Luego, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Para dónde se va el alimento? ¿Hacia dónde se dirige? Hacia el estómago. Entonces, ¿ahora qué pasa ahí? La digestión viene a parar en el estómago. Ustedes van a escribir allá en su cuadrito o lo pueden hacer aquí en la animación conmigo. Luego, ¿se va para dónde? Hacia el intestino. El hígado trabaja junto con el páncreas. ¿En qué? Trabaja en la digestión dentro del intestino delgado, luego viene la absorción de sustancias nutrientes y finalmente viene la formación de materia fecal o heces para luego ser eliminadas. Y logramos una muy buena digestión y 10 aciertos. Entonces ustedes también lo van a hacer así en este ejercicio, pueden hacerlo ya físicamente o digitalmente como quieran hacerlo. Y finalizamos este ejercicio de hoy de evidencia con el punto número 4, en donde ustedes van a completar los procesos de digestión utilizando los términos que están aquí, cómo van cambiando.
ubicando en cada espacio la palabra correspondiente. Aquí también lo podemos tener de forma digital. Aquí también lo pueden hacer de forma digital, ir escribiendo y pueden colocando los aciertos, tanto de este ejercicio como del otro ejercicio. Tenemos el ejercicio 2, pero también tenemos, bueno, este ya lo hicimos al inicio. Este también ya lo hicimos. ¿Qué pasaría? Este también lo pueden ir haciendo también de forma digital, como ustedes quieran. Lo importante es que me envíen aquí en la página 12 de su guía, están los pasos que usted va a entregar y para cuándo lo va a entregar. Acá está el cronograma de entrega de evidencias. Dice que el estudiante desarrollará la actividad 1 y 2 de evidencia sobre el sistema circulatorio y digestivo, página 3 y 6 de la guía 7. A partir de la explicación de la videoclase, llena los datos solicitados del ejercicio propuesto. Al finalizar, toma capturas de la evidencia en formato de imagen y envía por el recurso Agenda Escolar. Está disponible desde el lunes ya y ya les enviaré para cuándo será la fecha del cierre. Este es el primer envío de evidencia que espero revisarlos durante el transcurso de esta semana. Entonces, mis niños, no siendo más, entonces espero que hayan aprendido muchísimo hoy en nuestra clase de consulta de aprendizaje aquí en el consultorio de aprendizaje con la profesora Lisset, y nos vemos en nuestra próxima clase. Espero que esas evidencias les queden súper bien hechecitas, tómense su tiempo, háganlo con mucho amor, con mucho cuidado, que yo también todo lo que hago para ustedes es con mucho amor. Un abrazo, los quiero muchísimo, Dios me los bendiga y los acompañe y nos vemos pronto en la próxima clase. ¡Chao!